Hola, roleras y roleros, bienvenidas y bienvenidos a Rol en Villafriki. Soy Jaime González, el narrador friki. Hoy os vengo con una reseña más de otro de los escenarios que jugamos, La Serpiente de Dos Cabezas. A este escenario le he llamado Red Hook porque realmente, bueno, es una sesión de juego que sucedió en los almacenes del puerto de Red Hook en Nueva York, aunque realmente está englobado en ese escenario del que os hablé en vídeos anteriores, que es el escenario de Nueva York, que, como os dije, es un poco uno de los retos que tiene esta campaña, que el escenario de Nueva York es un escenario recurrente al que vas volviendo después de que vas acabando algunos otros escenarios. Los jugadores tienen una misión en, no sé, en Borneo y vuelven a Nueva York, y entonces van a Oklahoma y vuelven a Nueva York. Entonces, según van volviendo a Nueva York, la trama de Nueva York va evolucionando, va avanzando, y entonces la tienes que gestionar tú un poco de cómo la vas a ir intercalando entre el resto de escenarios para ir creando esa sensación de, bueno, sobre todo de, hostias, estos de caduceo parece que son bastante más malos de lo que parecen. Entonces, una vez que los colegas han vuelto de Oklahoma, que, bueno, miraros el vídeo anterior para ver un poco lo que pasó en Oklahoma, ¿vale? Pero una vez que los colegas han vuelto de Oklahoma y llegan a Nueva York y le cuentan a Caduceo lo que está pasando, Caduceo les insinúa que se van a tener que ir en breve, se van a tener que ir al norte de Europa, se van a tener que ir a Islandia, porque están pasando unas movidas que parece que una vez más están relacionadas con la noche interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras ellos están en Nueva York, avanza un poco más la trama de Nueva York y entonces se van a ver envueltos en aquella trama que ya se empezó a poner en marcha con respecto a la mafia de Nueva York. La mafia de Nueva York sospecha de que Caduceo está traficando con heroína y que por lo visto la heroína la tiene unos muelles en Red Hook. Los jugadores ya hicieron algunas averiguaciones porque cogieron al tipo aquel de Caduceo, al tipo que no paraba de fumar, aquel, al de Intendencia, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, le cogieron y los sacaron, y les estuvo hablando de los almacenes que tiene en los puertos Caduceo. Por lo visto hay un almacén que es raro. Hay un almacén que es raro porque mientras en un almacén, de los dos almacenes grandes que tiene Caduceo en Nueva York, en uno de ellos parece que lo tienen llenos de ayuda humanitaria y tal y cual, listo para zarpar, hay otro almacén que lo utilizan para traer y sacar mercancías. Pero es un almacén que, según los registros, está casi siempre vacío. Las mercancías que llegan y se van rápidamente, y estando extrañamente vacío, tiene una vigilancia acojonante, tiene mogollón de gente trabajando por turnos vigilando el almacén, con lo cual se convirtió inmediatamente en el almacén sospechoso. ¿Qué objetivos teníamos en este escenario? Tenía yo en este escenario. Por un lado, quería meter mierda sobre Caduceo, ¿sabes? Una vez que los jugadores vieran lo que había en el almacén, era otra muesca más, o otro punto más que íbamos a poner sobre Caduceo, de decir, un momento, estos de Caduceo, ¿de qué cojones van? ¿Vale? Entonces, era un poco el principal objetivo. Por otro lado, era seguir fomentando las relaciones que tiene esta gente con la mafia. La mafia se ha hecho muy coleguita de los jugadores porque sospechan de esto del tráfico de drogas de Caduceo, y ellos están metidos en Caduceo, los quieren utilizar un poco para averiguar qué está pasando. Eso puede ser un trato provechoso porque si ayudas a la mafia luego te va a ayudar a ti, y todo eso era otro de los objetivos, que siguieran haciendo buenas migas con la mafia. Y luego, por último, ostras, pues a mí me apetecía la mafia, un asalto a unos almacenes de Caduceo, me apetecía una escena pulp, sabiendo además lo que había en los almacenes. Me molaba mucho esta idea de que iban a empezar a pasar cosas, lo que más me gusta de La Serpiente de Dos Cabezas. Iban a empezar a pasar cosas que te petan la cabeza por el rollo pulp que tienen. O sea, cosas que pasan de repente, decir, pero ¿esto qué es? Cosas muy locas y muy de eso, muy de aventura chulo idea. Así que esa era un poco la historia, porque los jugadores no lo sabían todavía, pero yo creo que en otros vídeos ya lo he comentado. El plan de Caduceo es el plan de Caduceo, que es la facción que adora a Jig, lo que quiere es someter a la humanidad. Entonces, para someter a la humanidad, están creando en el Congo, están creando una evolución de la enfermedad del sueño de las moscas tsetse para dejar a la humanidad agilipollada. Entonces, quieren infectar a toda la gente con esa enfermedad para subyugarlos, dejarlos tontos, y entonces poder someterlos como esclavos, ¿vale? Esa es la idea de Caduceo. ¿Qué se le ha ocurrido a Caduceo? Se le ha ocurrido a Caduceo
hacer mutar a unos mosquitos e infectarlos con la enfermedad de las moscas tsetse, y entonces en ese almacén tienen unos mosquitos del tamaño de un puño, tienen unos mosquitos del tamaño mosquito prehistórico preparados para lanzar sobre la humanidad. Entonces, bueno, Caduceo luego aparte está teniendo sus problemas con esos mosquitos, no acaban de funcionarles bien, porque hay zonas de la Tierra donde no sobreviven el suficiente tiempo. Bueno, tienen historias, pero el caso es que el almacén ese lo tienen con el proyecto Mosquito. Entonces tienen ahí millares, pero miles de millares de mosquitos ahí enormes preparados para lanzar sobre la humanidad. Entonces, bueno, la escena, el objetivo que tenía, la sesión, el objetivo que tenía era eso, una aventurilla de infiltración en un almacén que iba a acabar a tiros, iba a acabar con todo el movidón de los mosquitos, y la verdad es que me moló mucho. Se convirtió en una de las sesiones, de mis sesiones favoritas de la campaña, de verdad. O sea, ha habido muchas en las que casi todas me lo he pasado súper bien, pero esta tuvo cosas que me molaron un montón, sobre todo porque viendo a los jugadores hablar antes de atacar el almacén, no estaban seguros de si unirse a la mafia, no estaban seguros de cómo actuar exactamente con respecto a Caduceo, no se atrevían exactamente a meterse en el almacén. Había uno de ellos que ya estaba diciendo, tíos, hay que colarse un día en el edificio de Caduceo por la noche y ver a ver qué es lo que traman allí, porque esta gente trama cosas raras. Empezaba ya la paranoia con Caduceo. Entonces, al final se decidieron a asaltar el almacén con la mafia, porque la mafia estaba decidida a averiguar qué estaba pasando, y ellos querían ir porque no querían que la mafia se fuera de madre y empezara a matar inocentes. Entonces accedieron a ir con la mafia y se dieron cuenta de que la mafia no solamente los quería llevar para... O sea, había ahí como una especie de agentes dobles por todos los lados. Por un lado, ellos querían averiguar qué es lo que hacía Caduceo, porque a ellos les interesaba, y bueno, acompañaban a la mafia para que la mafia no se fuera de madre. Pero por otro lado, la mafia quería averiguar qué estaba pasando en el almacén, pero quería tener también bien controlados a los jugadores porque no se acababan de fiar de ellos. Entonces, todo eso se resuelve en que al final, una noche, van a los almacenes de Red Hook, de Caduceo, y los asaltan con la mafia. Hubo una entrada en el almacén, que si infiltración, que si tirar de cerrajería, que si no nos vean, que si el almacén allí lleno de cajas, explorando a ver qué había en las cajas, encontrando algunas cosas extrañas que no supieron, aparte de dinamita, bengalas, yo qué sé, cosas útiles, encontraron cosas en las cajas que no acababan de saber, una especie como de generadores de tecnología extraña que no llegaron a saber lo que eran y cosas así. Para mí salió un poco lento. Si ahora lo dirigiera otra vez, le metería yo con un poco más de vidilla. O bueno, estuve utilizando también un mapa en Roll20 que no quedó mal del todo, pero creo que hubiera hecho la escena un poquito más viva. A los jugadores les flipó. A los jugadores les flipó toda esa primera parte, que ya os digo, para mí salió un poco lenta, pero a ellos les moló lo de irse colando sin que les vieran, averiguando y tal, sabiendo que había gente en el almacén, pero que no les descubrieran. Les gustó mucho. Una vez más, la perspectiva que tienes tú como directora o como director de juego no es la misma que la perspectiva que tienen los jugadores, porque tú tienes toda la información y ellos solamente tienen la información que les vas dando. Entonces, para ellos fue súper emocionante no saber lo que iba a pasar a cada momento. Y a mí, en cambio, en esa primera parte que sabía que no iba a pasar nada, pues se me hizo un poco lenta. Pero bueno, salió genial. Cuando tenían todo casi investigado, pues se montó la marimorena, obviamente, se lió parda allí, ya les pilló uno de los vigilantes, uno de los de la mafia de gatillo fácil soltó un disparo de una ametralladora de Thompson, empezaron los tiros, nos atacan, y se montó una especie de tiroteo. En el tiroteo, realmente para mí el tiroteo no era importante, pues además iban con unos tíos de la mafia armados con ametralladoras, así que el tiroteo lo resolví pim pam pum, los jugadores hicieron sus cosas, pero rápidamente se limpiaron a los vigilantes. Lo que pasa es que los vigilantes rápidamente decían, abajo, hay que ir abajo, que no descubran lo que tenemos abajo, tal, no sé qué, pum, pum. Y entonces, en medio de todo el jaleo, acción trepidante, bajaron abajo y ahí se encontraron con toda la movida que había allí de los mosquitos y tal. Y hubo una escena muy chula, y es que ellos, justo cuando llegaron, uno de los tipos acababa de hablar con Caduceo por radio, y Caduceo les había dicho que soltaran los mojitos inmediatamente. Así que habían puesto una cuenta atrás, que cuando ellos vieron la cuenta atrás quedaban 10 segundos y supieron que lo que iba a pasar era eso, que se iban a liberar esos mosquitos que estaban ahí. Entonces, se liberaron los mosquitos, se montó allí la de Dios, salieron ahí, o sea, salió una escena súper chula, de verdad que me lo pasé estupendamente, sobre todo porque acabaron teniendo que salir huyendo de los millones de mosquitos que se comían a la peña,
Y entonces, por eso os digo que fue una de mis escenas, de mis sesiones favoritas, porque acabaron lanzando unos cartuchos de dinamita en una caja de dinamita que había en la parte de arriba, saltaron al agua justo cuando todo reventaba, entonces quedó una escena súper pulp de ellos saltando al agua al mismo tiempo que es un hongo de fuego, subía por al cielo de Nueva York, al cielo nocturno de Nueva York, ahí explotando el almacén y toda la movida. Y estuvo súper chulo porque después de la explosión y que acabaran con casi todos los mosquitos y se consiguieran escapar, los recibe el tío de la mafia, los sube en un coche y se los lleva. Mira, de verdad, las caras de los jugadores con la cara de la que hemos liado, o sea, fue de verdad que se convirtió en una de mis sesiones favoritas, lo que me reí con ellos, con la cara esa de decir, madre mía, la hemos liado parda. Estuvo divertidísima. Y luego lo que os digo, a pesar de todas estas pruebas que habían encontrado en el almacén de caduceo, que obviamente no había heroína, lo que había eran unos mosquitos mutantes gigantes, empezaron a hilar cosas y hubo cosas que estaban acertadas, pero sus hipótesis no estaban del todo bien encaminadas. Entonces, sobre todo, lo más reseñable es que uno de los jugadores, cuando se enteró, hablando con la mafia, de que había sido un mismo mafioso el que les había hablado del tráfico de heroína de caduceo, ese tío acertadamente dedujo que ese tío de la mafia seguramente estaba trabajando para la noche interior y entonces estaba mandando a la mafia sobre caduceo para acabar con sus planes. Entonces de ahí dedujeron que claro, que los de la noche interior estaban intentando atacar el almacén de caduceo porque los mosquitos de caduceo son un arma secreta de caduceo para combatir a la noche interior. Es decir, a pesar de todo el jaleo, llegaban a intuir que efectivamente algo raro tramaba caduceo, pero no acababan de quererse creer que caduceo estaba trabajando en contra de la humanidad. Todavía querían pensar que caduceo, sí, caduceo, los métodos de caduceo eran malvados, eran explosiones nucleares en Borneo, o sea, los métodos de caduceo no les gustaban, pero daba la sensación de que todavía todo lo que hacía caduceo era combatir a la noche interior. Entonces, ostras, quedó una escena, ya os digo, me quedó una sesión, me lo pasé fenomenal. Una sesión con su acción, lo de los mosquitos fue graciosísimo y fue la hostia, y con la explosión del almacén y todo salió un final ahí que me lo pasé fenomenal. Pero no solamente eso, sino que se añadió un nivel más de paranoia y de sospecha sobre caduceo y quedó todo, pues eso, pero un punto más de decir qué está pasando aquí. Estábamos más o menos a un tercio de la campaña, entonces ahora entrábamos ya en una segunda parte en la que los jugadores empezaban a sospechar mucho de caduceo y empezaban a hacer sus planes sobre cómo desenmascararlos. La idea de colarse en el edificio Medam empezaba a ganar cada vez más peso. Solo necesitaban un pequeño empujoncito para terminar haciendo aquello y se lo acabé dando, claro que sí. Y lo que pasó es que, bueno, aprovechando además que ahora tenían que pasarse unos días, como les dijo la mafia, perfil bajo y tal y cual, aprovecharon para aceptar la misión de caduceo, subirse a un avión, irse a Islandia y alejarse de Nueva York durante un par de semanas para que se enfriaran los ánimos después de la que habían liado en Red Hook. Como vieron en las noticias, parece que la mafia metió mano en la prensa para que la cosa pareciera un accidente. Parece que caduceo estaba también por la labor de hacer que aquello pareciera un accidente y no se supiera exactamente lo que tramaban. Así que ya os digo, fue una sesión muy chula que se resolvió, eso fue prácticamente solamente el asalto al almacén, pero le dio una vuelta de tuerca más a sus sospechas con caduceo. Avanzó un poco más la trama de Nueva York y la verdad es que me moló mucho, mucho. Pues ya os digo, de aquí los mandamos a Islandia. En Islandia pasaron cosas muy tremendas. Una vez más volvieron a sospechar aún más de caduceo y entonces cuando volvieron a Nueva York, lo veréis después del capítulo de Islandia, hablaremos otra vez de Nueva York. Veréis cómo en Nueva York se juntaron con esos dos agentes de campo con los que habían tenido ya contacto, con Eileen Parker y Matthew Lewis, que también están investigando a caduceo por su cuenta. Entonces, la información que han conseguido ellos con la información de los jugadores, hicieron equipo y descubrieron cosas en Nueva York que ni siquiera se hubieran imaginado. Así que nada más, os dejo este vídeo por aquí simplemente para comentaros que ya os digo, la trama de Nueva York era una trama a la que iban volviendo de vez en cuando y después de las misiones volvían a Nueva York y en Nueva York pasaban cosas
Y, ostras, realmente fue una de mis escenarios favoritos, Nueva York, las cosas que iban pasando y las cosas que pasaban con la mafia y con Caduceo y, sobre todo, cómo poco a poco es una campaña que va logrando que los jugadores no sepan bien en quién confiar, porque es que en cualquier sitio te encuentras una serpiente. Así que nada más, os dejo por aquí, espero que os estén resultando interesantes estas reseñas de esta tremenda campaña, que si alguien se anima a dirigirla, de verdad os lo digo, podéis ver la campaña, la tengo subida entera en el canal, podéis ver estas reseñas para sacarle ideas y lo que queráis, pero sobre todo hacer vuestra campaña, porque cuando la leáis y con todo lo que veáis de otra gente, no solo yo, hay mucha gente por ahí que tiene serpientes de dos cabezas por ahí, ir mirando las cosas que han hecho con sus campañas, vais a sacar ideas muy guapas, se os van a ocurrir a vosotros ideas nuevas, y es que es una campaña que tiene muchísimo juego, es chulísima, mogollón de acción. Y bueno, yo, porque quiero dirigir muchas otras cosas y no me va a dar tiempo a dirigirlo todo, pero La Serpiente de Dos Cabezas, sin duda, es una de las campañas que repetiría, pero vamos, bien gustosamente. Así que nada, aquí os lo dejo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os ha molado, darle a me gusta, suscribiros al canal si os molan estos contenidos roleros que estamos subiendo por aquí en Rol en Villafriki. Y nada, que nos vemos muy pronto y que la fuerza os acompañe.